Lo siguiente que vamos a revisar serán las estructuras condicionales, las cuales se contemplan dentro de dos diferentes tipos de estructuras de decisión: la instrucción o sentencia if y la sentencia switch. Veremos las diferencias y aplicaciones de cada una de estas dos estructuras de condición o decisión, las cuales pues nos ayudarán para poder resolver problemas en los que tengamos que incluir alguna decisión para saber si observaremos un resultado u otro. Para ello vamos a crear un nuevo archivo, el cual lo vamos a llamar conditions.java, y dentro de este archivo vamos a crear nuestra clase conditions. A su vez crearemos el método main, que es nuestro método principal dentro de esta clase, y lo siguiente será crear las estructuras de condición. Tenemos tanto la sentencia if como la sentencia switch. Dentro de la sentencia if podemos tener una sentencia que únicamente nos evalúe la parte de una condición. Si nos arroja un resultado verdadero, hacer ciertas acciones a partir de ello, y si nos da un resultado falso, no realizar nada. Tenemos una adecuación a esta estructura donde se incluye tanto ejecutar acciones a partir de una evaluación si nos da un resultado verdadero, y ejecutar acciones diferentes si nos da un resultado falso. Además, esta misma estructura podemos hacer una evaluación de una primera condición. Si nos da un resultado verdadero, ejecutamos determinadas acciones, y si nos da un resultado falso, hacemos una nueva condición a partir de la cual ejecutamos acciones en caso de que nos dé un resultado verdadero, y si nos da un resultado falso, ejecutaremos otras acciones diversas. Y este tipo de estructuras se pueden anidar o se pueden ejecutar n veces internamente hasta que cubramos con la necesidad que se busca. Caso contrario, la estructura switch nos da una serie de diversas opciones a partir de una condición, la cual todas estas opciones tendrán acciones diversas para ejecutarse, independientes unas a las otras. Entonces, para ello, dentro de nuestro método main vamos a ejecutar nuestra primera estructura condicional. Esto es una estructura if. Esta declaración se hará poniendo la palabra if, y dentro de unos paréntesis pondremos una condición. En este caso pondremos la condición: si el 20 es mayor al 18, entonces realizaremos unas acciones. Estas acciones o bloque de acciones estarán dentro de unas llaves, y haremos, en este caso, si la condición es verdadera, la impresión de un mensaje. Vamos a compilar nuestro programa. Vemos que no nos marca error, y lo siguiente será ejecutar nuestro programa. Vemos que nos arroja el mensaje. Eso quiere decir que la condición se cumple. En este caso, si modificáramos a valores donde la condición no es posible que sea verdadero, no nos debe de arrojar ningún valor. Entonces compilamos el programa y lo ejecutamos, y vemos que no nos arroja la instrucción, ya que esta instrucción solamente se ejecutará el desplegar en pantalla el mensaje cuando la condición es verdadera. En este caso, al ser falsa, no nos despliega un mensaje. Este mismo tipo de condición se puede hacer tanto directamente con los valores o con variables. Entonces haremos la modificación y sustituiremos las variables respectivas en cada uno de los valores.
guardamos el programa, lo compilamos y lo vamos a ejecutar. Vemos que en este caso no nos arroja un resultado en pantalla, ya que la condición no la cumple, y en este caso al hacer la modificación vemos que cambiando los valores sí nos arroja a pantalla un mensaje. Lo siguiente que vamos a revisar será el incluir para el caso donde no se cumple una condición, un nuevo mensaje. Esto es a la estructura de condición, en este caso el if con una condición. Si no se cumple, tendremos un else donde incluiremos el bloque de instrucciones que evalúan la parte de la condición que es falsa. En este caso mandaremos otro mensaje. Guardamos nuestro programa y mandamos la ejecución del mismo. En este caso la condición no se cumple la parte positiva, es decir, x no es mayor que y, y entonces se imprime que x no es mayor que y, que es la parte negativa o donde está el mensaje que vamos a desplegar, donde no se cumple la condición, que es en el else. Si en este caso modificamos los valores para que la x sí sea mayor que la y, entonces solamente nos va a imprimir o mandar a pantalla lo que se encuentra en la parte positiva o verdadera de la condición. El bloque de instrucciones de la parte que no se cumple no la manda a pantalla. En el caso, por ejemplo, si tenemos dos variables que fueran iguales, la condición de x mayor a y no se cumpliría y nos mandaría un mensaje donde la x no es mayor que la y, pero si aquí el mensaje lo modificamos, la y es mayor que la x, entonces este mensaje no se cubriría con esta condición, ya que al momento de que las dos variables sean iguales no nos arroja el mensaje correcto. Para ello vamos a hacer una modificación, es decir, vamos a anidar condiciones. Esto nos lo permite hacer la sentencia if. Al momento de que la primera condición no se cumple, entonces evaluamos una segunda condición. En este caso, si la x es menor a la y, entonces nos mandará a pantalla que la x es menor que la y o que la y es mayor que la x, y si cualquiera de estas dos no se cumpliese, entonces mandaremos un mensaje que la x y la y son iguales. Probamos nuestro programa y aquí nos marca que la x y la y son iguales. En este caso la primera condición no se cumple, la segunda tampoco se cumple y una tercera sí se cumple. En el caso de que la x sea menor que la y, la primera condición no se va a cumplir, la segunda sí, y la parte de la tercera o donde evaluamos la parte negativa de la segunda condición no se va a mostrar en pantalla, ya que tampoco se cumple. Entonces aquí mostramos que la y es mayor que la x, y si la x fuese mayor que la y, nos mandaría el mensaje donde la x es mayor que la y los otros dos mensajes no los mandaría, ya que no se cumplen esas condiciones. Y con esto podemos observar la sentencia if o la condicional if, en la cual podemos hacer uso ya sea de una condición, la cual de ser positiva ejecutar ciertas acciones. Esta es una estructura simple, una estructura un poco más completa. La tenemos con la condición, una serie de instrucciones en caso de que sea positiva, una parte del else donde nos ejecutará instrucciones en caso de que la condición nos dé un resultado falso o negativo.
y tenemos una estructura if anidada en el momento en el que en la parte del else volvemos a evaluar una nueva condición. Ahí estamos anidando una estructura o condición if dentro de otra, y esta a su vez puede tener una sentencia else donde se evalúe su parte negativa. Entonces aquí podemos observar un nuevo ejemplo donde hacemos uso y estas instrucciones o estas sentencias if se pueden anidar tantas veces sea necesario, teniendo pues también nuestra sentencia else como parte complementaria de esta estructura anidada. Para este ejemplo pues solamente estamos evaluando todos los escenarios donde si una variable es mayor que la otra o viceversa o llega a ser igual, nos muestre una serie de mensajes, o en su defecto si no ocurren ninguna de las anteriores pues nos mande un mensaje de error. La estructura if también tiene una forma o una representación más corta en la cual podemos reemplazar múltiples líneas de código en una sola línea para hacer una condición. Esta forma de realizarlo lo podemos hacer escribiendo dentro de una variable la asignación de una condición con dos expresiones, la verdadera y la expresión falsa. Entonces vamos a hacer un ejemplo de cómo se escribe este tipo de representaciones. Para ello vamos a hacer primeramente el ejemplo de cómo sería de manera normal. Por ejemplo, si a la variable time le agregamos un valor de 10, entonces vamos a revisar si la variable time es menor a 18, entonces vamos a mandar un mensaje, y en caso contrario mandaremos otro mensaje. Compilamos nuestro código y lo ejecutamos, y en este caso nos manda que la condición se cumple y por lo tanto nos manda la primera línea de código. Si el valor de time sufre una modificación y en este caso ya no cubre la condición, entonces se mandaría el segundo mensaje. Esto mismo, ¿cómo se puede escribir en una sola línea? Tenemos una variable, en este caso string, a la cual le vamos a asignar el resultado de la operación, es decir, el mensaje como tal, y entonces vamos a escribir la condición. Si time es menor a 18, entonces lo que vamos a poner con este signo es que nos mande un mensaje para la parte positiva, y si no se cumple la parte positiva, entonces nos mandará un mensaje para la parte negativa. Mandamos imprimir este resultado y checamos nuevamente en compilación que se cumple la segunda parte de la condición, es decir, la parte negativa, y por lo tanto nos manda el segundo mensaje. Si volvemos a hacer el cambio de la variable para que se cumpla la parte positiva, vamos a ver que nos manda el primer mensaje. Entonces, la sentencia if para el caso donde solamente estamos evaluando una parte positiva y una parte negativa se puede escribir de esta manera, o se puede escribir de la manera tradicional, pero podemos ahorrar líneas de código al utilizarlo de esta manera. Lo siguiente que vamos a revisar será la sentencia switch. Esta estructura inicia con la palabra switch, después una condición. Dentro de esta condición se evaluará diversas opciones. En
Entonces, para este ejemplo vamos a tener una variable de tipo entero para el día, el cual le vamos a asignar un valor de 4, y como tal la variable va a ser nuestra condición que vamos a evaluar. Entonces, dentro de la sentencia switch vamos a escribir y esta estructura lo que nos va a hacer es mandar a pantalla dependiendo el día que tengamos dentro de la evaluación de la estructura switch. ¿Qué es lo que hay que utilizar para separar estas diversas opciones? Es la palabra break. Si esta palabra no está escrita, entonces si por ejemplo aquí el día vale 4, iniciaremos en lo que es imprimir el día jueves, pero si no existiera el break nos imprimiría también el viernes, el sábado y el domingo, si todas ellas no tuvieran esta palabra, para lo cual pues lo vamos a probar. Vamos a quitar la palabra break y vamos a ver qué es lo que ocurre. Como vemos, nos imprime jueves, viernes y sábado. En el día sábado ya existe un break, el cual se sale de lo que es la condición, pero en este caso no nos marca error, ya que no se ejecutan acciones de las cuales dependa algún valor. Pero si existiera alguna línea que requiriera o únicamente se debiera de ejecutar en la opción que estamos seleccionando, si no existe el break, entonces probablemente nos marque un error o marque alguna inconsistencia o parte de la funcionalidad del programa no se cubra. Entonces, para ello siempre hay que tener cuidado de que en cada una de las secciones o opciones que tenemos dentro de nuestro switch existe la palabra break. Siempre existe una sentencia llamada default. Esta sentencia es para, en caso de que no se cumpla ninguna de las anteriores opciones, pues tengamos una opción que siempre exista por default. En este caso, si por ejemplo quitáramos alguna de ellas, si tenemos todas las opciones menos la que estamos seleccionando, entonces aquí podríamos mandar otro mensaje diferente. En caso de que no encuentre algún valor, vamos a imprimir un error. Verificamos y nos manda esta opción. Si existiera la opción 4, por ejemplo, entonces nos arrojaría el valor de la opción 4, en este caso sería el día jueves. Pero por ejemplo, si por error en alguna parte del programa nos dieran un valor diferente al esperado o al que se espera dentro de las opciones, pues tomaríamos la opción de default. También es importante revisar que una vez que tenemos la estructura o la opción de default, no es necesario poner break, ya que esta estructura no depende de algunas otras opciones, es decir, siempre estará al final de nuestras opciones, y esto pues se ejecutará en caso de que no se cubra ninguna de las otras. Y en este caso, por ejemplo, si la sentencia default estuviera previa a la sentencia donde está, en este caso, si la opción default estuviera previa a la opción donde tenemos el valor que buscamos,
pues no se ejecutaría el valor que buscamos. E igual, si no se le colocara la palabra break, pues ejecutaría las acciones que estén en las acciones siguientes o en las opciones siguientes que no contemplen la palabra break. Entonces siempre hay que cuidar que la palabra break exista en todas nuestras opciones y que mantengamos la opción default siempre al final, ya que en caso contrario pues nos tomará la opción de default aunque tengamos escritas las opciones como la opción a seleccionar. Entonces, una vez que conocemos todo ello, ya podemos utilizar cualquiera de las dos sentencias condicionales como lo son if y como lo es switch.